Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar sobre qué es una hipótesis. La palabra hipótesis proviene del griego hipo, que significa por debajo, y tesis, opinión o conclusión. Una hipótesis es la suposición de algo que podría ser o no ser posible. En este sentido, la hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un hecho e inclusive un proceso. Como tal, la hipótesis permite dar inicio al proceso de pensamiento mediante el cual se accederá a determinados conocimientos. La hipótesis es una herramienta fundamental para el pensamiento científico, que sirve de base para modelos, proposiciones teóricas y que además funciona como piedra angular para la búsqueda y construcción de respuestas y la generación de nuevos conocimientos. La hipótesis nos brinda una posible explicación a los datos obtenidos. Las hipótesis pueden ser concebidas como el punto de convergencia entre el conocimiento y los juicios de un tema en específico. ¿Cómo se genera la hipótesis? Al generar una hipótesis es necesario un proceso de percepción del entorno, que en términos sencillos involucra la utilización de nuestros sentidos, que se refiere a analizar el contexto o entorno del tema investigado o problemática, mediante la experimentación, observación o comparación empírica. La observación permite abordar la realidad, esto es, la totalidad de hechos existentes y concretos que rodean los fenómenos que se estudian. Las hipótesis deben saber llegar a una oración declarativa que se transformará en la hipótesis que guiará nuestro trabajo de investigación. Algunas formas fáciles y correctas de generar una hipótesis son: contar con información clara y de fácil análisis que conduce fácilmente a una hipótesis. Como científico o investigador, se tiene que tener una serie de convicciones o prejuicios filosóficos, producto de una gran experiencia en torno al problema que se aborda, lo cual genera, con facilidad, una hipótesis. Una constante observada o presentimiento en torno al problema de interés facilita la formulación de la hipótesis. Una analogía con relación al problema podrá conducir fácilmente a la hipótesis buscada. Al realizar una observación, un análisis de datos, comparaciones, o al descubrir la constante dentro de una investigación, es sencillo generar una especulación declarativa de un hecho relacionado a lo investigado. Eso es la Características principales. No deben contener palabras ambiguas o no definidas. Deberá referirse a aspectos de la realidad que no han sido investigados aún. Los términos generales o abstractos deben ser operacionalizables. Falibilidad. Implica que una vez comprobada puede perfeccionarse a través del tiempo. Cuando sea posible, debe formularse en términos cuantitativos. Ejemplos.
que se refiere a la construcción con base en las observaciones de las acciones sociales y contrastando datos. Se deben formar ideales que se adecúen lo más que se pueda al contexto y fenómeno social. El estudio de los casos dentro de la sociología debe ser orientado por tipos ideales para captar el sentido de la realidad investigada, siempre que se someta a una auténtica purificación. La prioridad de la construcción conceptual no debe olvidar que la posibilidad de la prueba depende de la coherencia lógica y su adecuación al objeto específico. Tipos de hipótesis. Tipos de hipótesis según su alcance. A juzgar por el tipo de realidad a la que se refiere la hipótesis, podemos hablar de hipótesis singulares, que son aquellas que se refieren a un hecho concreto y singular. Hipótesis generales, que son las que se refieren a un hecho que se reitera dentro de un sistema. Hipótesis universales, que son las que intentan demostrar un contenido que aplica totalmente a lo investigado. Las hipótesis probabilísticas, que son las que se formulan en términos de porcentajes, proporciones o mayorías. Tipos de hipótesis según su origen. Dependiendo del procedimiento lógico que permite formularlas, tendremos los siguientes tipos de hipótesis. Hipótesis inductivas, que son las que se obtienen por inducción, en generalizaciones, supuestos, a partir de casos singulares. Las hipótesis deductivas, que son aquellas que son obtenidas por deducciones o por otras hipótesis previas del tema. Las hipótesis analógicas, que son las que son obtenidas mediante analogías, por comparación de contenido de otra hipótesis. Comprobación de hipótesis. La pregunta de investigación es el punto de partida del trabajo científico. La hipótesis brinda una respuesta provisoria a esta pregunta. Esta necesita ser comprobada con datos de experiencia o de documentos. El tipo de datos y su clasificación constituyen un problema central. Se deben evitar las preguntas que conduzcan a respuestas ad hoc o ya deseadas por los investigadores. Otro punto serían los datos aislados que podrían conducir a conclusiones poco reales. La comprobación de una hipótesis debe hacerse con criterio tanto al recolectar los datos como en su interpretación. Dice Bachelard que una proposición se comprueba porque es verdadera y no al revés, es decir, que sea verdadera porque se comprueba. Antes de la experiencia está la teoría construida mediante la razón, es decir, el conjunto de vínculos que unen entre sí a los fenómenos estudiados. Cuando observamos los hechos, recogemos datos en función de las noticias abstractas a partir de las cuales realizamos nuestra observación. Por ello, es necesario depurar nuestros instrumentos de observación. Un ejemplo sobre la validez heurística de una construcción teórica se encuentra en el tipo ideal de Max Weber. Se asimila esta herramienta de investigación como una construcción ficticia, arbitraria y especulativa, a lo que Weber la considera una construcción que proviene de las observaciones de las acciones sociales y sirve para efectuar un contraste de datos, lo cual permite ir afinando el instrumento. Que se refiere a la construcción con base en las observaciones de las acciones sociales y contrastando datos. Se deben formar ideales que se adecúen lo más que se pueda al contexto y fenómeno social. El estudio de los casos dentro de la sociología debe ser orientado por tipos ideales para captar el sentido de la realidad investigada,
siempre que se someta a una auténtica purificación. La prioridad de la construcción conceptual no debe olvidar que la posibilidad de la prueba depende de la coherencia lógica y su adecuación al objeto específico. Cuando una investigación se divide en etapas, se distinguen tres grandes operaciones epistemológicas. Ruptura: las ideas del sentido común que hayan sido recibidas pasivamente. Construcción del objeto de estudio mediante los instrumentos conceptuales adecuados y en contrastación con el objeto real. Comprobación de las hipótesis sustentadas con datos objetivos. Eso es todo por nuestra parte. Somos el equipo 6, integrado por Ayala, Castro, Cruz, Leighton, López y Martínez. Espero les haya gustado este video y gracias por su atención.